Es momento de las entrevistas en 24 horas. Doy la bienvenida a Daniel Legarda, ex ministro de Comercio Exterior y Producción. Daniel, gracias por acompañarnos. Ayer la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcenas, dijo: también hemos suspendido relaciones comerciales con Ecuador. ¿Se puede así nomás decirles a los empresarios privados, que son básicamente los que comercian entre sí, que las relaciones están suspendidas? Hola Milton, muchas gracias y un saludo a la audiencia de igual forma. La respuesta contundente es no, no se puede. Y a lo que hace referencia la canciller de México es a la negociación del Tratado de Libre Comercio que se estaba llevando adelante hasta hace algunos meses y que ella ha dicho que desde el punto de vista de la relación de México queda suspendida. Sin embargo, la relación comercial existente entre México y Ecuador está vigente, no tiene por qué verse afectado por una razón fundamental, Milton, y es que el marco legal que cubre el comercio bilateral, al igual que lo hace con otros países, es distinto al marco jurídico que cubre las relaciones diplomáticas y políticas entre los países. A ver, vamos por partes. Primero hablemos de este tratado comercial que dijo la canciller hemos suspendido, pero que yo sepa está suspendido hace tiempo. No estaba técnicamente suspendido, no se estaban realizando reuniones, no habían acercamientos. ¿Por qué razón, Milton? Y esto es por la posición del presidente de México, porque básicamente el acuerdo que se negoció en la anterior administración con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, el exministro Julio José Prado, yo que participé también en las negociaciones, se llegó a limar muchísimas de las diferencias existentes sobre todo con el trabajo técnico de los dos equipos y el sector privado, la participación del sector privado, quedando pendientes las definiciones de camarón y banano principalmente, para otros temas, pero esos son los importantes. Esas definiciones se llevaron a nivel de presidentes y lamentablemente la posición que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador de México impidió que se pueda cerrar el acuerdo comercial porque no era conveniente a los intereses del Ecuador, y de esa manera el acuerdo no se cerró, pero quedó abierto. Quedaron diálogos hasta el último momento de la administración anterior, se intercambió información para dejar hacia las siguientes autoridades. Pero eso no quiere decir que se hayan estado reanudando como tal las negociaciones. Claro, quedó abierto, pero las posiciones eran claramente marcadas y básicamente inamovibles. El tema de camarón y el atún eran un problema para poder cerrar. Pero tú dices, era el presidente López Obrador era quien de alguna manera no facilitó la consecución del acuerdo. ¿Y los camaroneros y los productores bananeros mexicanos no tenían problemas? Evidentemente existen sensibilidades como en todos los acuerdos y ellos manifestaron sus sensibilidades hacia su gobierno, como se lo hizo también acá con algunos sectores. Pero para eso existen herramientas en los acuerdos comerciales para poder recoger esas sensibilidades y ponerlas en distintos mecanismos que permiten adecuar el comercio sin hacer daño a los sectores productivos como tal. Esas alternativas se plantearon, fueron varias, es decir, Ecuador no estuvo cerrado, Ecuador planteó alternativas, muchísimas. Algunas de esas alternativas incluso fueron en su momento consideradas y lamentablemente México incluso retiró una propuesta de la mesa por disposición del presidente. Entonces, los diálogos no se cerraron hasta la administración anterior, quedaron, como menciono yo, abiertos, pero evidentemente no podía haber más acercamientos si es que no se tomaba en cuenta esos intereses. Ahora, esto ocurrió, si no me equivoco, hasta finales de 2022, es decir, más de un año atrás. Y además de esto, para que la gente lo sepa, nos impidió entrar a la Alianza del Pacífico. Si no hay TLC con México, no hay Alianza del Pacífico. Es una condición necesaria, Milton, exactamente, para poder ingresar a la Alianza del Pacífico, que era uno de los objetivos planteados desde la administración anterior, y el acuerdo con México lo era también en sí mismo, como lo fueron otros acuerdos comerciales. Había que tener un TLC con México, ¿no? Y vale la pena mencionar, Milton, aquí, México estuvo entre varios de los países que se priorizaron para tener un acuerdo comercial. Se avanzaron en muchos otros frentes. Se cerró la negociación con China, que está a punto de entrar en vigencia, la de Costa Rica, que entrará en vigencia más adelante, y la de Corea del Sur, que entrará en vigencia el próximo año. Es decir, por parte de Ecuador no faltó, no fue falla de Ecuador. Ecuador logró avanzar muchísimo en una agenda comercial sin precedentes en la historia de la política comercial del país, y eso continúa ahora, enhorabuena, porque vienen otras negociaciones. El problema entonces se refleja claramente que estuvo en las decisiones
que México no tuvo la apertura para poderlas abordar en ese momento, ¿no? Ahora, entonces se puede decir que ayer la ministra de Relaciones Exteriores mexicana suspendió una negociación que estaba técnicamente suspendida hace más de un año. Se puede decir que sí, se suspendió una negociación que no se estaba continuando y que por lo tanto en la práctica no afecta el comercio existente, Milton. El comercio existente a la fecha, que bordea los 900 mil millones de dólares más o menos, está regido actualmente primero por el marco de la Organización Mundial de Comercio, que lo rige con todos los países a nivel mundial. Ahí hay dos conceptos importantísimos que se mantienen vigentes y que los países tienen que respetar sin perjuicio del impasse político. Esto es el criterio de no discriminación y el criterio de nación más favorecida. Pero además, en el marco regional, Milton y quienes nos escuchan, tenemos un acuerdo del cual los dos países somos parte, al igual que otros países de Latinoamérica. Esto es el Tratado de Montevideo de 1980, que es la LADI, básicamente, la Asociación Latinoamericana de Integración. Dentro de ese paraguas hay un acuerdo bilateral México-Ecuador que tiene ya 40 años, data de 1983, es viejo, pero es bastante robusto en ese sentido, y allí están establecidas las relaciones comerciales, reguladas las relaciones comerciales entre Ecuador y México. Y para terminar esta intervención, el artículo 20 de este acuerdo que está vigente claramente dispone que mientras subsista este acuerdo comercial, que lo hace hasta la fecha, las relaciones comerciales tal cual que están establecidas, con preferencias arancelarias y demás, deben precautelarse. La única forma en la que el comercio ya no se podría desarrollar de manera preferencial es denunciando ese acuerdo, cosa que no va a pasar porque no son los estados los que hacen el comercio, son los actores del sector privado. Uno de los principales productos, el primero que le vendemos a México es el cacao, 60 millones de dólares en la balanza anterior. ¿Hay algún tipo de peligro para los cacauteros ecuatorianos que, a propósito, además, hoy están con un precio excepcional en favor de ellos? Yo pienso que no, Milton. Es efectivamente el principal producto. Son algo así como 56 millones de una canasta de exportaciones que supera algo así como los 180 millones de dólares de envíos de Ecuador a México. Es el principal producto. Hoy por hoy, como tú bien lo mencionas, hay una coyuntura de precios muy altos en donde existe una escasez de la producción a nivel mundial de esta materia prima. Claro. Por lo tanto, desde el punto de vista de una empresa del sector de alimentos que compra cacao, con más razón van a querer tener asegurado su abastecimiento, en este caso desde Ecuador. Entonces va a ser muy difícil que eso se vea afectado. No debe verse afectado, insisto, el comercio existente, el comercio actual entre los dos países y en su defecto entre otros países también, porque el marco regulatorio del comercio es distinto al de las relaciones diplomáticas. Este es un impasse político y diplomático que debe ser resuelto en las instancias políticas y diplomáticas. El comercio y las inversiones en su defecto no tienen nada que ver, tienen un marco regulatorio distinto y las empresas que están invirtiendo en el Ecuador de capital mexicano y las ecuatorianas que están en México con capital de este país tienen derechos y deberes adquiridos en esos países en diferentes marcos jurídicos que tienen que seguirse respetando. Entonces, esa afectación por allí no va a venir. Sí, evidentemente, una profundización de la relación comercial, que ya la propia ministra de México lo ha anunciado, pero que no venía caminando tampoco. Ahora, ¿qué tan socios, o digamos, qué tan importantes socios somos Ecuador y México? Creo que el comercio que se tiene en la actualidad, como yo mencioné, bordea los 900, los 1.000 millones de dólares. No refleja el potencial que tienen los dos países, ¿no? Ecuador es el único país dentro de la costa del Pacífico que no tiene un TLC con México. Al igual que sucede con muchos países como Estados Unidos, como Canadá, Ecuador es el único del Pacífico que no tiene acuerdo comercial, lo propio con México. Y eso se da en parte porque, a pesar de que tenemos preferencias arancelarias, el acuerdo que tenemos vigente es de 40 años. El acuerdo ya no aborda las necesidades, las demandas que tiene el propio país. Hablo por Ecuador, las necesidades que tienen los propios productores y exportadores del Ecuador para poder profundizar su presencia en ese mercado. Entonces, la cifra bien podría ser mucho más amplia de comercio entre los dos países y particularmente nuestras exportaciones a ese destino. Pero el marco jurídico actual ya es muy atrasado en relación a la necesidad. Pero la balanza es negativa hacia el Ecuador. Por supuesto. Es decir, le compramos más a México de lo que México nos compra. De los 900 y un poco más de millones, son 180 millones de exportaciones y son alrededor de 730, 740 millones de importaciones. Es una relación más o menos 4-1 en ese sentido.
de 4 veces más de lo que importamos, de lo que estamos exportando a México, ¿no? En parte, como digo, esto se refleja porque nuestras condiciones de acceso a ese mercado ya no son las que se necesita para ampliar nuestra presencia comercial. Una última pregunta, Daniel. Hagámonos de México. Esta imagen del Ecuador que ha recorrido el mundo por lo que pasó la semana pasada, ¿puede afectar el tema comercial de Ecuador hacia otros países? Yo pienso que no, Milton, porque los intereses comerciales y de inversiones no son los mismos que los intereses políticos y diplomáticos. Y eso se tiene claro en los países y en los organismos. Yo diría que enhorabuena que no son los mismos, y esto de alguna forma es una necesidad de por qué, o evidencia de por qué se tienen que mantener en líneas distintas. Por un lado, las relaciones diplomáticas y políticas, y por el otro lado, las relaciones comerciales. Evidentemente, en algún punto estas se cruzan y necesitan la una de la otra, pero finalmente el comercio internacional no lo realizan los estados, no lo realizan los gobiernos, lo realizan las empresas y las personas que están detrás de esas empresas. Y eso genera círculo virtuoso de empleo, divisas, inversiones, lo cual es positivo. El comercio acerca a los países, no los aleja. Entonces, por eso existe el marco regulatorio del comercio, en su defecto con México, pero asimismo existe el marco regulatorio del comercio con cada uno de los países con los que tenemos relación, independientemente de si tenemos o no acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales profundizan ese marco jurídico, como lo tenemos con la Unión Europea, próximamente con China, etcétera, y como lo tenemos con México. Insisto que existe un acuerdo comercial pequeño, pero existe un acuerdo comercial. Muchas gracias. Está clarito todo lo que tiene que pasar en la relación comercial, que no tiene nada que ver con una relación político-diplomática. Gracias por venir. Gracias, Milton. Buen día. Daniel Legarda es ministro de Comercio Exterior. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.